Bueno, cordial saludo, estimado docente. En la presente grabación vamos a realizar la actividad correspondiente a la unidad 2, escenario 3, que corresponde a la interpretación de algunas lecturas. Mi nombre es Rafael Armando Valenzuela Ambos y el de mi compañera María Teresa Zapata, quienes van a realizar la exposición de los relacionados a lo solicitado en la guía de actividades. En primera medida, la guía nos solicitaba hablar o mencionar qué son los campos de la ciencia política. En la lectura se hacía un largo análisis sobre esta y llegaron a una conclusión de que la ciencia política es una ciencia social que pues realmente busca examinar el comportamiento político, el cual se puede evidenciar de diferentes formas dentro de la ciudadanía, como por ejemplo la participación social, que sería directamente una participación electoral. También hablaba que se estudiaba las controversias que derivaban de la política, algo muy importante dentro de la organización del Estado. ¿Cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política? Realmente las lecturas en algunos, bueno, según unos autores mostraban 6, otros mostraban 8, en algunos me recuerdo casi seguro que mostraban alrededor de 9. Para este caso, nosotros vamos a mencionar 6, que son ¿cuáles? Instituciones políticas, comportamiento político, relaciones internacionales, políticas públicas, economía política y organizaciones políticas. En primera medida, pues ya a ver, explicando cada subcampo de la ciencia política, podemos referirnos en primer lugar a las instituciones políticas. Esto, pues, ¿qué consta o qué es? Básicamente son las reglas de juego, normas y caminos pautados que regulan las conductas de los actores políticos, sean individuales y colectivos. Esto muchas veces deriva o se puede entender ya en la práctica como los partidos políticos o quienes desempeñan, digamos, esas instituciones que desempeñan esa actividad política dentro del Estado. La verdad es un campo muy amplio porque pues a medida que se va evolucionando las estructuras formales y legales de los estados y sus estructuras organizacionales y funcionales cambian mucho. Seguido de esto tenemos el comportamiento político. El comportamiento político se refiere a las diversas formas de la participación social, ciudadana, comunitaria y política. Dentro de esta última, pues como lo mencioné en la primera diapositiva, tenemos la participación electoral, que pues es un tema, digamos, lo que viene de mucho tiempo atrás. El comportamiento político se ve reflejado en los procesos políticos, digámoslo, en la forma como participa la ciudadanía con el Estado, de qué forma los elige, claramente lo dice que puede ser en este caso por medio del sufragio, como lo manejamos en Colombia, que es por medio de un Estado social de derecho, una democracia. También tenemos las relaciones internacionales, que las relaciones internacionales consisten en las relaciones entre los estados, los conflictos, la globalización, integración regional, gobernabilidad internacional, las organizaciones y la política internacionales, la economía política internacional, la diplomacia, bueno, el manejo de estratégicos de recursos. Esto realmente tiene un sentido muy amplio porque las relaciones internacionales, como su nombre lo dice, son las relaciones entre los países. Realmente hay organizaciones de mayor nivel que un simple Estado o un simple país, como por ejemplo son las Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Derechos Unidos, etcétera, etcétera, que muchos de estos, bueno, dependiendo del continente, los países aceptan que eso, digámoslo, esa fuerza internacional se incluya dentro de su ordenamiento jurídico y es lo que permite que a nivel general, dentro de ciertos continentes, se maneje un ordenamiento jurídico parecido. También tenemos las políticas públicas, que son muy relevantes en la política porque abordan los procesos de formulación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas surgidas del Estado en sus diferentes niveles territoriales, así como los que son productos de la relación entre lo público y lo privado. Básicamente lo que quiere decir esto es que esto realmente lo que se busca es que la participación entre los privados y el Estado, es decir, la ciudadanía y el Estado. Eso tiene algo muy relevante y es cómo se ejecutan estas políticas, porque considero a forma propia
que las políticas públicas están muy directamente relacionadas con la economía política. ¿Por qué? Porque, pues, como lo vemos a continuación, la economía política es un campo de confluencia de la economía y la ciencia política que ha ido ganando espacio y que corresponde a la relación entre las instituciones y los incentivos y estrategias que hacen que los individuos se comporten de formas determinadas y la forma como estas instituciones afectan al funcionamiento del sistema económico. Porque para tener políticas públicas se requiere economía política, se requiere que el Estado tenga un dinero para financiar ciertas actividades y ciertas participaciones con las personas. Por último, tenemos las organizaciones políticas que se centran en el estudio de la estructuración y funcionamiento de las organizaciones que ejercen poder y autoridad dentro del sistema político. Aquí también, digamos, lo abarcan los partidos políticos, los de gobierno, las instituciones formales, grupos de interés, movimientos, demás instituciones referentes al Estado. Ahora, pues le daré paso a mi compañera María Teresa para que explique los ejemplos de desempeño de los subcampos de la ciencia política y las conclusiones junto con las bibliografías. Ya puede iniciar, María Teresa. Gracias, Rafael. Ejemplos de desempeño de los subcampos de la ciencia política. De acuerdo con los subcampos de la ciencia política, algunos pueden ser, por medio de las instituciones políticas, la política participa en la creación de las leyes que regulan los comportamientos y límites de los ciudadanos que intervienen en el Estado. Asimismo, las relaciones internacionales permiten que la política intervenga y participe en las relaciones entre los Estados, ya sea para temas sociales, conflictos, comerciales, tratados internacionales o los que se requieren en dicho momento crucial. Por último, la política y la economía también participan en la forma como se plantean e incentivan las políticas que ayudar a afianzar y reforzar los derechos de los ciudadanos. Estos son los ejemplos del desempeño de la ciencia política. Las conclusiones. La ciencia política tiene una gran cantidad de subcampos y cada uno tiene su enfoque principal, el cual crea una relación directa entre ellos. También genera un análisis exhaustivo de los fenómenos políticos. La política es una ciencia social requerida para la interacción y participación del Estado en las políticas públicas o aspectos que beneficien o delimiten los derechos de los ciudadanos. La política es el pilar fundamental del Estado, pues por medio de ella y sus subcampos, dicho ente realiza todas sus funciones y permite que los ciudadanos participen de forma activa en la interacción y modificación de las necesidades del sistema de gobierno. La bibliografía, la referencia bibliográfica, se utilizaron las lecturas que se dieron en los documentos que están en la unidad 2, escenario 3, interpretación. Muchas gracias. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias, estimado docente. Muchas gracias, María Teresa.